Bueno, ya sabéis que a mí me gusta hablar de pie porque si me siento ya ni se me ve. Me han pedido que prepare dos exposiciones, intentaré ir al grano. Ya sabéis que yo voy al grano, en la consulta, en mi vida, en todo voy al grano. Porque pienso que lo importante viene después, que son las preguntas. Yo no sé exactamente a priori qué es lo que os interesa, os daré una visión lo más general posible y después atenderemos a las preguntas, porque eso sea lo que en realidad nos interesa. La primera parte hablaremos de esclerosis múltiple en niños o en adolescentes, en gente joven. En la segunda parte hablaremos de los próximos tratamientos para la esclerosis múltiple, que es una cosa a la cual todos estamos estudiando. Empezaremos por la esclerosis múltiple en los niños. La esclerosis múltiple infantil, si consideramos infantil por debajo de los 16 años, supone un 3.6% de todos los pacientes con esclerosis múltiple. En nuestra unidad, que le llamamos esclerosis múltiple X, no porque sea una incógnita, sino porque es esclerosis múltiple en charcha, que es como nos llamamos, porque somos 4 hospitales. Supone de 1.109 enfermos que hemos podido analizar, 58 tenían esclerosis múltiple que debutaron antes de los 16 años, por lo tanto un 5.2%, que es más o menos lo que se recoge en la literatura. Si consideramos por debajo de los 10 años, la cifra es de un 0,71%, es decir, por debajo de los 10 años es muy rara, por debajo de los 16 es menos rara. Predominan las mujeres sobre los varones en una proporción de 2.87 a 1, o sea, 3 mujeres por cada hombre. En nuestra unidad son 2 mujeres por cada hombre, pero eso es a partir de los 10 años. Aquí veis que las mujeres superan a los hombres, sobre todo a partir de los 10 años. Por debajo de los 10 años, la proporción mujeres-varones está más equilibrada, es casi 1 a 1 según qué series. ¿Y esto por qué? Es decir, ¿por qué esto es un dato interesante? Porque el predominio de mujeres es a partir de la pubertad. Para todos nosotros, esto es una pregunta que de momento sabemos desde hace 1000 años, desde que se inventó la esclerosis múltiple del siglo XIX, Charcot, que es más frecuente en mujeres que en varones. Y sabemos que es más frecuente en mujeres que en varones a partir de la pubertad, no antes. Pero no sabemos por qué. ¿Por qué? Es un dato que es controvertible, pero todavía no sabemos por qué. ¿Qué tiene que ver en la patogenia, en la causa de la esclerosis múltiple? ¿Por qué afecta más a mujeres que a varones? La esclerosis múltiple infantil suele ser casi siempre en su forma recidivante renitente. Las formas primarias progresivas son extraordinariamente raras. Extraordinariamente raras y además, cuando a un niño se le diagnostica de esclerosis múltiple primaria progresiva, siempre tienen la sospecha de que te estás equivocando. Los niños tienen muchas enfermedades, adrenoleukodistrofias, leukodistrofia metacromática, que se parecen mucho a la esclerosis múltiple primaria progresiva. Por lo tanto, antes de decirle a un niño que tiene una esclerosis múltiple primaria progresiva, tienes que haberte repasado muy bien lo que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial. Es rarísimo. En nuestra unidad no tenemos ningún niño con esclerosis múltiple primaria progresiva. Tiene una frecuencia de brotes mayor que los adultos, pero también recuperan bastante mejor de los brotes. ¿Cierto? Tienen formas clínicas de debut que son complicadas. La encefalomelitis aguda diseminada es una enfermedad que es complicada, muy complicada. El niño se mete en coma, hace convulsiones, se pone muy malito, puede tener fiebre, tiene un líquido inflamatorio brutal, es un cuadro catastrófico. El líquido es más inflamatorio en los adultos, tienen más capacidad para inflamar. Así como en los adultos las bandas oleoclonales nos ayudan mucho al diagnóstico, porque el 90 y pico % de los adultos tienen bandas oleoclonales positivas, en los niños solo el 40% tienen bandas oleoclonales positivas, lo cual quiere decir que ante un niño con sospecha de esclerosis múltiple y con bandas negativas no pueden descartar el diagnóstico, lo cual te lo complica todavía más. Son más frecuentes las formas pseudoturbales, unas formas que hacen unas placas enormes con efecto de masa que comprimen las estructuras adyacentes y que te dan una clínica o de paraplegia brutal. La neuritis óptica es relativamente frecuente, igual que en los adultos, pero son más frecuentes las formas bilaterales, afectan a los dos ojos a la vez, así como en los adultos normalmente te afecta una neuritis óptica y al cabo de los años tienes otra o no, en los niños es relativamente frecuente que sean bilaterales o consecutivas. Esta es la resonancia de un paciente con esclerosis múltiple adulto, donde se ven las placas, una placa, otra placa, aquí unos capuchones periventriculares. Cualquier neurólogo mínimamente formado sabe que esto es una esclerosis
múltiple y no es mucho, vamos, la sospecha es esa y es rápida. Esto es la resonancia de una esclerosis múltiple en un niño. Nada que ver. Esto se puede confundir, no. Esta misma resonancia puede aparecer en docenas de enfermedades que afectan a los niños. En docenas. Es brutal porque ya veis que hay una hiperintensidad repartida por los hemisferios, pero no es específica, no se ven las placas, no se ven. Y el paciente tiene una esclerosis múltiple. Es muy complicado el diagnóstico en los niños de esclerosis múltiple. Siguiente. ¿Y cómo van los pacientes con esclerosis múltiple que debutan en edad infantil? Nosotros, como sabéis la mayor parte de nuestros pacientes, todos los datos clínicos que obtenemos de vosotros, os hemos firmado un papelito porque los incluimos en una base de datos, que es una base de datos EDMUS, European Database for Multiple Sclerosis, que compartimos con más de 30 centros de nivel internacional. Es decir, nosotros metemos nuestros datos en una base de datos y luego nos pregunta, oye, mándame todas las embarazadas que haya. Y en Lyon, que está el centro del European Database for Multiple Sclerosis, consiguen reunir, pues yo que sé, 200 embarazadas, que con un solo centro es imposible. Sabéis que nos vamos midiendo, esto parece un ejercicio de disciplina impresionante porque gastas tiempo, pero puedes obtener resultados, puedes obtener información porque agrupas la información de muchos centros en Europa. Uno de estos trabajos fue el KIDMUS, KID es niño, ¿no? En inglés, y el MUS de Multiple Sclerosis Europea. Muy bien. Según los datos de este estudio del KIDMUS, tiempo hasta llegar al 6, fíjense solo en la parte derecha de la diapositiva. Luego, esta ignórenla de momento. Aquí, el tiempo hasta llegar al EDSS de 6. EDSS de 6 significa que necesitas al menos una muleta para caminar, un apoyo unilateral para caminar. ¿Vale? Ya lo sabéis. Los niños, los que empezaron la enfermedad de niños, tardaron 29 años en llegar al punto de promedio, 29 años de promedio, alcanzar una discapacidad que necesitaban una muleta para caminar. Los que empezaron la esclerosis múltiple en la edad adulta tardaban unos 20 años. Es decir, un niño tarda más en tener una discapacidad severa, utilizar el bastón, que un adulto. El niño tarda 30 años, pero el adulto tarda 20. Entonces, a partir de ahí, que es una cosa que ya sabíamos, se nos ocurrió decir a los neurólogos, porque claro, esta es otra, que la esclerosis múltiple infantil tenía mejor pronóstico que la esclerosis múltiple del adulto. Y eso es cierto desde el punto de vista del neurólogo. Desde que tú ves al niño hasta que el niño necesita un bastón para caminar, pasan 30 años, es decir, tú ya te has jubilado. Y puta madre, ¿no? Y un paciente, este es un niño, pues este nunca acabará nada. Pero claro, vamos a verlo desde el punto de vista de los pacientes. O sea, tú ya te has jubilado, pero el paciente sigue. No ha desaparecido del mundo. Ahora sí, miren la parte derecha de la diapositiva. ¿A qué edad necesitan ayuda para caminar los niños? Cuando llegan a los 42 años ya necesitan ayuda para caminar. Y los que debutan en la edad adulta necesitan ayuda para caminar a los 55 años de promedio. Desde el punto de vista del paciente, ¿qué es peor? Es peor debutar cuanto antes, ¿no? Porque a los 42 años ya necesitas muleta. Y si debutas en la edad adulta, a los 55 años es cuando necesitas muleta. No sé si me explico bien. Desde el punto de vista del médico, es mucho mejor el pronóstico en un niño. Desde el punto de vista del niño, es peor. Es peor. Estos son nuestros datos. Nuestros datos no. Vuestros datos. Que nosotros hemos hecho. ¡Oh! Nos ha ido... Atrás, atrás. Eso no se usa. Atrás, atrás. Estos son los datos de vuestros datos, que nosotros recogemos en nuestra base de datos, en la EDMUS, y los analizamos después. La parte derecha de la gráfica, ¿cuánto tiempo tardan en llegar a un EDSS de 6, en necesitar muleta para caminar? Los niños, 37 años. Los adultos, 34 años. Vale. Bueno, pues mejor tarda 37 que tarda 34. Edad, desde el punto de vista del paciente. Los adultos tardan, o sea, llegan a necesitar muleta de promedio
a los 69 años de promedio, unos antes y otros después, de promedio a los 69 años de edad. Y los niños a los 47. ¿La esclerosis múltiple infantil es una forma benigna de la enfermedad? No. Desde el punto de vista del médico, discutible, pero desde el punto de vista del paciente, no es una forma benigna. ¿Qué coño? Estos son los datos resumidos de lo mismo que he estado contando hasta ahora, los datos de la literatura y los datos de nuestra unidad. Esto es un resumen de cómo van los enfermos en nuestra unidad. Los enfermos con esclerosis múltiple infantil, es decir, aquellos que han debutado por debajo de los 16 años, empiezan a los 13 años y pico, alcanzan un 3 a los 31 años y alcanzan un 6, la muleta, a los 47 años. Los adultos, los que debutan en edad tardía, por encima de los 16 años, empiezan su enfermedad a los 30, alcanzan un 3 a los 44 y alcanzan un 6 a los 39 años. Como veis, en cualquier momento es mejor iniciar la enfermedad lo más tarde posible. ¿De acuerdo? Lógico. El niño corre menos, pero es que ha empezado antes, con lo cual... siguiente, por favor. Esto no hace más... es lo mismo, pero lo que contamos es el tiempo hasta la secundaria progresiva. Pero la moraleja es la misma. El niño tarda más tiempo, pero como empezó antes la enfermedad, llega antes. Con lo cual, desde el punto de vista del enfermo, es peor. Estos son los datos, ¿no? El niño tarda 16-28 años en llegar a una forma secundaria progresiva y llega a los 31-41 años de edad. Los adultos tardan menos tiempo en llegar a la forma secundaria progresiva, de 7 y 19, pero la edad a la que llegan es mayor, llegan más tiempo. La moraleja siempre la misma. Tardan 10 años más en alcanzar una discapacidad severa, pero lo hacen a una edad 10 años menor que nosotros. La esclerosis múltiple infantil no es de ninguna manera una forma benigna. Afortunadamente ahora contamos con una plataforma internacional para el estudio de los pacientes con esclerosis múltiple infantil, porque, a Dios gracias, muchos no hay pocos, ya habéis visto, un 4% más o menos, y entonces nos hemos agrupado en el International Pediatric Multiple Sclerosis Study. Es un grupo de estudio internacional en el cual todos los grupos que dedicamos a la esclerosis múltiple y tenemos formas infantiles podemos aportar nuestra información, los datos clínicos, para unificar toda la información y tener datos relevantes. Es más, el objetivo al final es conseguir una cohorte de enfermos lo suficientemente amplia de pacientes con debut infantil como para que se puedan hacer ensayos clínicos en esta población, porque claro, al ser pocos, ellos no tienen acceso a los ensayos clínicos. Nunca sabemos si los fármacos son buenos, malos o regulares en los niños, porque todos tenemos muy pocos. Se trata de juntarnos en la plataforma internacional para poder averiguar si los fármacos que utilizamos en el adulto son también útiles en el niño. Muy bien, esta es la primera parte, os he dado un repaso así, una visión un poco global, haciendo hincapié de lo que a mí me interesa, que es eliminar el concepto de la esclerosis múltiple infantil, es una forma benigna, será benigna para el médico, pero no